Buenas tardes a todos. Hoy les presentamos el proyecto de análisis de licitaciones públicas en el departamento de Boyacá en los últimos 10 años. Mi nombre es Sergio Gabriel Cuervo y el de mi compañero es Ronnie Gamba. Este proyecto se va a realizar como proyecto final de la materia Introducción a Tecnologías de la Información. Bueno, en este video mostraremos la manera de cómo recopilamos la información, la manera que la tabulamos, cómo la analizamos y algunos de los inconvenientes que tuvimos al momento de hacer el proyecto como tal. Bueno, a continuación explicaremos todo el proyecto, desde su tabulación, las gráficas y el resto. Bueno, nuestro objetivo es realizar una recopilación y análisis de información de los contratos de las licitaciones públicas en los últimos 10 años en el departamento de Boyacá encontrados en la base de datos del SECOP. La base de datos del SECOP es una página donde podemos encontrar toda la información de los contratos que se han hecho en los municipios, todos los contratos que han hecho las gobernaciones, las alcaldías. Entonces nuestro proyecto quiere es analizar la información de estos contratos, mirar los montos que se usaron en cada contrato, las fechas en las que estos contratos fueron estipulados, el estado del contrato, si ya fue finalizado o no, y hacer un análisis de esta información que recopilemos para ver pues qué patrones hay, qué posibles falencias tienen los municipios, y así dar una información que le pueda servir a alguien interesado en este tema de las licitaciones públicas. Para el paso 1 tenemos la obtención de la información. Nuestra principal herramienta de obtención de la información fue el Web Scraper. Para el Web Scraper usamos un algoritmo pues bastante sencillo. Aquí podemos ver el algoritmo que usamos en Web Scraper, que simplemente teníamos, pues tomábamos el número del proceso, tomábamos el tipo del proceso, el estado, la entidad, el objeto, departamento, la cuantía y la fecha a la que se hizo la última modificación del proceso. Después de tomar esta información de cada recuadro, de todos estos recuadros, pues obviamente lo que iba a hacer siguiente era la paginación, y en la siguiente paginación iba a ser el mismo procedimiento, volver a tomar toda la información de estos recuadros y volver a hacer paginación. La paginación está aquí abajo, entonces esta era la que teníamos como paginación, todos estos índices, y pues se suponía que tenía que hacer eso en todas las páginas, pero debido a que la página no tiene una estructura en la que Web Scraper pueda extraer la información, fue imposible usar esta herramienta como medio de obtención de la información. Bueno, luego intentamos utilizar otra herramienta que se llama Visual Web Writer, pero el inconveniente de esta herramienta es que esta se basa en el URL para sacar toda la información de la página, pero el inconveniente de la página de SECOP es que esta no cambia el URL, sigue siendo el mismo URL sin importar la búsqueda que uno haga. Entonces, por ejemplo, acá nuestra búsqueda, por ejemplo, se salía al Huila, al Chocó, y no dejaba solo licitaciones, por ejemplo, dejaba régimen especial, dejaba diferentes cosas. Entonces, pues por este método tampoco se pudo hacer, y en últimas pues nos tocó sacar la información manualmente. Pero previamente a extraerla manualmente también intentamos por el código HTML, el cual no pusimos pues porque digamos no era tanto, no lo manejábamos muy bien. Entonces finalmente, después de probar estos 3 métodos con el código HTML, concluimos en sacar la información manualmente. Bueno, posteriormente hicimos la tabulación y organización de los datos obtenidos de la página del SECOP, donde obtuvimos esta tabla, de la cual cuando fuimos a organizarla aparecieron licitaciones públicas del departamento de Bogotá y del departamento de Bolívar. Entonces pues no tuvimos en cuenta esas licitaciones y las eliminamos, que más o menos fueron como 200. También para el tratamiento de esta información no tuvimos en cuenta, por ejemplo, estos proyectos que fueron en más de un municipio. Por aquí tenemos más ejemplos, porque obviamente no se podía tabular esa información, esos valores, digamos, para 5 municipios.
se tendría que dividir y como eso no es equitativo, entonces preferimos no tomar estos proyectos que tenían más de un municipio en cuenta. Ahora hicimos la tabulación y análisis de la información, donde en primera instancia hicimos los municipios donde se hacía mayor cantidad de proyectos. De la tabla principal pues tomamos solo el departamento y sumamos la cantidad de veces que se repetía los municipios, y con eso graficamos y de esta gráfica se deduce que la cantidad de proyectos está relacionada con respecto a su cantidad de habitantes y también de acuerdo a su extensión territorial. Esto quiere decir que la cantidad de inversión que se invierte en un municipio está relacionada a lo grande que es este municipio. Posteriormente hicimos el presupuesto por ciudad. Este es un presupuesto obviamente pues aproximado, no tenemos la información de todos los contratos, donde encontramos que Tunja pues obviamente es el principal beneficiario de estas inversiones que hace el Estado. Y como decía mi amigo ahorita también, las principales ciudades, las ciudades más grandes son las que tienen mayores inversiones. Las ciudades con más población son en donde más se ve inversiones hechas por el Estado. Aquí tenemos la de los 128 municipios. Por su contraparte tenemos también los municipios que menos tienen inversiones que no sobrepasan los 5.000 millones de pesos, por ejemplo, en donde pues uno puede cuestionarse qué pasa en estos municipios. Por ejemplo, Rondón, más o menos con 3.000 habitantes, donde podemos ver que hay una inversión más o menos de 187.000 pesos por habitante, lo cual es muy poco la inversión que se está realizando en estos municipios al final de la tabla. Ahora hicimos la tabulación de las áreas donde más habían proyectos. Nos observa que un 32% de estas áreas tienen que ver con construcción, en lo que tiene que ver con construcción de colegios, de alcantarillados, de vías. Y en su contraparte pues se ve que en el sector de la pavimentación tan solo hay un 4%. Esto evidencia el mal estado de las vías de Boyacá, ya que ha habido muy poca inversión en este sector. Aquí tenemos el estado de los contratos, que es los contratos si ya han sido terminados, si están en ejecución. Aquí tenemos, este verde nos muestra que más o menos el 33% de los contratos han sido liquidados, lo cual quiere decir que en estos últimos 10 años el 33% de los contratos ya han sido finalizados. Esta parte de acá nos da un 33% también de contratos que han sido celebrados. Estos contratos están en pleno desarrollo y pues aún no llegan a su etapa final, pero están siendo ejecutados. Y nos deja más o menos un 34% de contratos que no han sido terminados, han sido descartados, aún están en borrador o apenas se pasaron las propuestas a los gobiernos. Entonces nos muestra que los contratos en Boyacá pues tampoco es que estén tan mal, los contratos realmente se están ejecutando. Bueno, ahora hicimos una gráfica, una tabla de los municipios donde había mayor inversión y en qué sectores más aplicaban. Entonces acá se observa que en el sector de la educación, en municipios donde hay instituciones de educación superior es donde han invertido proyectos que tengan que ver con la educación. Esto nos muestra que el gobierno no invierte en escuelas ni en colegios, sino simplemente invierte en educación superior y no en la educación básica. Para la siguiente tabla, esta tabla que tenemos acá, que le corresponde a esta gráfica, vemos el promedio de presupuesto por proyecto que tuvo costo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que Otanche está en el primer puesto de costo promedio de los proyectos, lo cual pues resulta un poco alarmante porque Tunja, a pesar de que es una ciudad con 300.000 habitantes,
tiene un costo promedio de proyectos similar al de Otanche, y no debería ser así. Deberían ser proyectos pues obviamente mucho más pequeños los de Otanche. Entonces pues podemos evidenciar que de pronto en Otanche algo pasa con estos proyectos. Bueno, lo otro, la última gráfica que hicimos fue el costo promedio que invierten por habitante en los municipios con mayor inversión. Entonces aquí observamos que Otanche tiene una exorbitante inversión por habitante, donde sobrepasa casi unas 3 veces la inversión que hacen por habitante en Tunja, donde en Tunja son casi 6 millones y en Otanche son más de 18 millones. Pues aquí podemos ver que los presupuestos, hay unos que concuerdan, hay otros que no. Ya corresponde pues a otras personas que analicen el tema político y pues las cuestiones allá de los gobiernos. Pero pues podemos ver que por ejemplo ciudades como Otanche y Quipama tienen presupuestos elevados en comparación de municipios pues un poco más al nivel eh, de población de estos municipios. Bueno, esta fue la explicación de nuestro proyecto. Espero les haya gustado y hasta otro momento.